Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede para alabar y para glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Primeramente, Gloria a Dios, le damos las gracias a cada uno de nuestros hermanos, Gloria a Dios, que nos ha ayudado y nos ha apoyado a orar, Gloria a Dios, por mi sobrina, Gloria a Dios, que ha estado enferma. Y así también, amados hermanos, el día de hoy nos sumergiremos en los capítulos 23 del Evangelio según Mateo y los capítulos 20 y 21 del Evangelio según Lucas, donde encontramos enseñanzas profundas y momentos críticos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Comenzaremos en el Evangelio según Mateo capítulo 23, donde nuestro Señor Jesucristo critica fuertemente la hipocresía de los líderes religiosos. Primero, les reprocha por enfocarse en la apariencia externa, en lugar de cultivar la verdadera justicia y amor. Por lo tanto, pronuncia ayes sobre ellos, denunciando sus prácticas hipócritas. Así también, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en un tono de lamento, predice la destrucción de Jerusalén debido a la rebelión de su pueblo contra los profetas enviados por Dios. Como tal, expresa su deseo de reunir a los habitantes de Jerusalén como la gallina reúne a sus polluelos, pero ellos no lo han querido. Y así también, amados hermanos, estaremos en el Evangelio según Lucas capítulo 20 y 21, donde las autoridades religiosas desafían a nuestro Señor Jesucristo cuestionando su autoridad, a lo cual Jesús responde con la parábola de los labradores malvados, señalando el rechazo de los líderes judíos hacia los profetas enviados por Dios y su eventual rechazo de su Hijo Jesús como el Hijo de Dios. Así también, amados hermanos, nuevamente las autoridades intentan atrapar a Jesús con preguntas sobre impuestos, como también sobre la resurrección. Jesús, con sabiduría, responde evitando las trampas y mostrando la importancia de dar a Dios lo que es de Dios. Y por último, nuestro Señor Jesucristo destaca la generosidad de una viuda que da 2 pequeñas monedas como ofrenda. Aunque su contribución, aparentemente pequeña en términos monetarios, Jesús elogia su sacrificio y destaca la importancia del corazón detrás de esta ofrenda. Así que, amados hermanos, estos capítulos nos desafían a examinar nuestra sinceridad en la fe y a comprender la importancia de la humildad y el servicio en el reino de Dios, reflexionando sobre estas lecciones mientras exploramos las Escrituras. Así que, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y por su misericordia a nuestras vidas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar, para glorificar y para escudriñar tu palabra bendita. Padre eterno, levantamos nuestros corazones en agradecimiento a ti por tu insondable favor y la multitud de tus misericordias que inundan nuestras vidas con amor y con gracia. Te damos gracias porque cada día somos testigos de la manifestación de tu bondad, guiándonos con ternura por el camino de esta existencia. Padre eterno, primeramente te rogamos y nos postramos delante de tu presencia para implorar perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Padre eterno, nuestras faltas, nuestras fallas, y con corazones arrepentidos
buscamos el perdón y la purificación que solo la redentora gracia de nuestro Señor Jesucristo puede otorgar. Padre eterno, te rogamos por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores, aquellos hombres y mujeres que han consagrado sus vidas al servicio de tu obra, que han tomado ese llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que nos has mandado. Te pedimos que les fortalezcas, que les concedas esa sabiduría y ese entendimiento de lo alto, como también que día a día que seas tú quien les concedas una renovación espiritual constante de su llamado, para que cada uno de ellos puedan servir con fidelidad y reflejen la luz del Evangelio a este mundo caído. Así también, Padre eterno, dirigimos nuestras plegarias hacia tu iglesia amada, ese pueblo, Padre eterno, que es el cuerpo de Cristo, que te alaba, te glorifica y te honra con todo su ser. Te imploramos por su crecimiento espiritual, pero también por su unidad y por el amor fraternal entre cada uno de su pueblo. Que cada individuo dentro de la iglesia sea fortalecido primeramente en su fe, contribuyendo así a ser un testimonio vivo del amor divino, redentor y transformador de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Padre eterno, elevamos nuestras súplicas por nuestras autoridades, tanto civiles como militares, pidiendo por líderes, por gobernadores justos y sabios. Que seas tú, Padre eterno, en tu grande amor y en tu grande misericordia, que nos provea gobernantes de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu corazón. Que tu gobierno proporcione un ambiente de paz, quietud y honestidad, permitiéndonos a nosotros, tu pueblo, y a todos los que nos rodean, a vivir vidas piadosas y a cumplir con nuestro deber cívico y espiritual. Así también, Padre, dirigimos nuestras súplicas delante de tu presencia por nuestros hermanos y nuestras hermanas que enfrentan enfermedad, angustia, tribulación y tristeza. Especialmente, Padre eterno, por aquellos que somos padres y tenemos que ver a nuestros hijos de una o de otra manera sufrir la agonía de la enfermedad. Pedimos, Padre eterno, tu intervención divina para que podamos encontrar consuelo y principalmente sanidad y fortaleza en medio de las adversidades. Y podamos aprender como nuestro Señor Jesucristo, el cual te decía antes de llegar a la cruz del Calvario: Señor, quita de mí esta copa, pero que sea tu voluntad la que se haga en mi vida. Padre eterno, reconociendo que solo en ti hallamos refugio y esperanza, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, presentamos estas peticiones, confiando en que nuestras palabras son escuchadas por el Dios de toda gracia, de todo amor y de grande misericordia. Gracias te damos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede para alabar, para glorificar y para escudriñar su palabra bendita. Y daremos comienzo en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 23, en su versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dice así. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa
y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima del altar. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava
el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, este juicio caerá sobre esta misma generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora, mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Lucas capítulo 20. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta, les respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo
le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi hijo. Sin duda, a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron los unos a los otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrestaron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y los principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, pues se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo a la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernante de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y que no te dejas influir por lo que piensas o piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo: muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá,
Los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En ese sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, hasta Moisés demostró esto cuando escribía acerca de la zarza ardiente. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal de los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos, haciendo largas oraciones en público. Por eso, serán castigados con severidad. Lucas capítulo 21. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo, con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo: viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por ocurrir? Él les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y dirán: el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas en el cielo.
Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres queridos más cercanos, padres, hermanos, familiares, amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que están en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada, o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y he aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga a ustedes, saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo.